Amables televidentes de Guanevisión y de Ciudad Viva, bienvenidos nuevamente a su espacio. Hoy tengo un interlocutor bien interesante, se trata de Juan Manuel Blanco Delgado. Hombre, tiene mucho que decir usted, ¿no? Sí, señor. Afortunadamente, muy agradecido por la invitación. Hace tiempo quería venir. Es un programa que me parece muy bueno, muy buen interlocutor voy a tener yo, una persona muy preparada, admirable su labor, y obviamente al canal Guanevisión, que es el canal de los piedecuestanos, el canal que le da calidad a la televisión en Piedecuesta. Bueno, la pregunta inicial, con todos los invitados que han venido a Ciudad Viva, ¿quién es usted, su familia, en fin, la vida personal? Bueno, yo soy un piedecuestano, nacido, criado, formado en el municipio de Piedecuesta. Tengo 36 años, mi padre Odilio Blanco Pico, un abogado, ex concejal de Piedecuesta, muy social. Mi madre es una mujer que admiro, es mi faro, mi luz, es secretaria de la alcaldía de Bucaramanga ya hace más de 20 años, Sí. Está a punto de pensionarse. Ella es tecnóloga en procedimiento judicial. Mis hermanos somos varios, somos 7. Son 7 hermanos. 3 con ustedes. Sí, conmigo. O sea, me crié con 6. Sí, claro. Oiga, pero raro. 7 Sí, hermanos claro. en esta época. Tenemos 5 hombres y 2 mujeres. Docentes varios, otros abogados, un ex policía y yo, que soy administrador de empresas. Mi abuelita, mis tíos, docentes. Crecí en una familia de docentes. Qué bien, qué bien. Una familia de docentes. Esto es formación en todo. Sí, ¿no? claro, Valores, totalmente. Principios, de todo. Es un ambiente en donde todo el tiempo uno está retroalimentándose. Es una familia muy unida, nos reconocen la unidad familiar. Nosotros quisiéramos vivir todos en la misma casa todo el tiempo, todavía nos reunimos mucho, pasamos Navidad infaltablemente en familia. Tenemos 2 matronas, mi nona y mi mamá. Nuestros tíos nos tratan todavía como los sobrinos de 5 años, Pero a pesar de que supuesto, todos estamos ya. Y de mi familia adquirí 2 principios fundamentales para mi vida. Primero, el ser amigo, o sea, el tener una red de afectos que le soporta a uno toda su existencia. Mi papá lo vivió, mi mamá también lo tiene. Sí. El afecto no lo deja morir a uno. Si usted se da a querer con unas personas, se la juega por esas personas durante toda su vida, siempre va a tener quien le dé la mano. Es muy importante lo que está diciendo usted, Juan Manuel. Alrededor de la familia es que se articulan todos esos principios, esos valores. Por ejemplo, el sentido de la lealtad es una cosa que funciona cuando una familia funciona bien, ¿no? Totalmente. Si hay algo que me reconocen otras personas, porque uno mismo no se debe valorar, pero si hay algo que yo considero tener y que otras personas me han dicho, es el poder de ser leal. Ser leal tanto a mí como a mis principios, claro, pero también a las personas o que le han dado la oportunidad a uno o que han creído en uno, ¿sí? Yo tengo unos maestros espectaculares de vida, se los nombraba ahora, ¿sí? El padre Álvaro Rueda, don David Lizarazo, Gonzalo Jaimes, mi padre, mi madre, por supuesto, mi abuela, mis tíos, y otros, mis maestros de Colegio Santander, mis maestros de la escuela anexa, el profesor Henry. ¿Usted viene del Colegio Santander? Sí, de la escuela anexa y del Colegio Santander, del SENA y el Politécnico Gran Colombiano. Pero estuvo en la anexa normal a la escuela... Se llamaba Escuela Anexa, sí, a la normal, Escuela Anexa José María Mantilla a la Normal Nacional Mixta de Piedecuesta. Ese era el nombre, era larguísimo. Ese era ¿Cómo es? Era Escuela Anexa José María Mantilla a la Normal Nacional Mixta de Piedecuesta. Y a uno no se le olvida eso nunca, ¿no? Nunca, ni el himno. Claro. En la anexa viví unos espacios, mire, los profesores de la anexa, yo hace poco me encontré a la profesora Ilva Holguín y nos pegamos un abrazo
O sea, ellos me formaron como ser humano. Claro. Yo fui el primer presidente del gobierno escolar del país, porque hubo un piloto en el año 93, antes de la ley de educación, Sí. que fue el 94, en donde se iba a implementar el gobierno escolar, ya por ley. Sí, recuerdo. Antes era pues, Santander, experimental, digamos. Antes Sí. el Colegio de Santander tenía el CES, que fue famoso, Claro, fue muy famoso. pero como tal las escuelas no tenían gobierno escolar. Y yo fui presidente del gobierno escolar. Y en esa escuela vivimos de todo. El profesor nos ponía a hacer noticieros. Yo creo que todos reconocemos en la anexa, ahora la normal, Sí. una institución insignia No, y con insignia. una calidad educativa No, ya, grandísima. De Piedecuesta, por supuesto, pero a nivel nacional. Sí, sí, Las sí. escuelas normales, digamos, en líneas generales, son insignes de la historia de Colombia y tiene un principio político bien interesante que ahora lo mencionamos, muy fuerte, porque es el radicalismo liberal el que funda las escuelas normales en todo el país. El radicalismo liberal estamos hablando de centenares de años. Imagínese usted tenerle en un momento histórico de oscurantismo, de no aprendan, Claro. de no cojan un libro, de bala, Sí, claro, algo un poco parecido a lo que se está viendo hoy, más o menos. pero tener la posibilidad de crear una institución que se dedique a educar a otros. Claro, y el radicalismo liberal de hace decenios, perdón, el radicalismo liberal contraviene precisamente ese oscurantismo que obviamente lo capitulizó, se me fue la palabra, oiga, bueno, el Partido Conservador. Claro. Ese oscurantismo conservador aparece el radicalismo liberal y con ese aparecen las escuelas normales de todo el país. Es que mire, la guerra desenfoca a los países donde llega. Sí. Cuando no hay guerra, el país empieza a enfocarse en cuenta sus capacidades productivas, su vocación, hay esperanza, hay proyección. Cuando hay guerra, la gente vive simplemente enfocado en quién vence a quién. Polarizado. Claro, es exactamente lo que tenemos que ahora, ¿no? es lo que está pasando. Entonces uno no le puede vender un país diferente a los jóvenes cuando hay guerra. Usted no le puede vender a los niños esperanza cuando hay guerra. Entonces, obviamente, cada vez que hay guerra debe nacer en nosotros una esperanza de paz, pero no una paz por negociar con alguien, sino la construcción de un tejido social que sea capaz de ser país y decir, no, si son unos pocos los que quieren hacer la guerra, nosotros no lo hacemos. Y esas iniciativas, como la de la normal, pues son la única esperanza que hay, porque un país formado no va a estar en conflicto. Entre más alcancemos un nivel de conciencia mayor, menos violentos somos. Entre más informados estemos, menos posibilidades hay de que haya guerras. Totalmente. En cualquier sentido, en cualquier dirección. Eso es muy importante. Bueno, Juan Manuel Blanco, usted dice que pasa de la escuela anexa al Colegio Santander, el glorioso Santander. El gloriosísimo Colegio de Santander. ¿En qué año entra usted al Colegio Santander? En 1994, estreno ley de educación. Ingreso, en ese momento se presentaba un examen de ingreso al colegio. Sí, había examen, ¿cierto? Hoy en día no lo hay. No, lo presenté en noviembre, pasé, el colegio era una insignia, o es una insignia. Para mí fue muy importante porque yo quería abrir un poco más el espectro de mi vida también política, porque siempre me gustó la política, desde niño, desde los 4 años. Ahora les cuento a ustedes qué es todo lo que hace Juan Manuel Blanco. Entonces ingresé al colegio con ese ánimo. Mi papá no querían, mi papá de pronto sí, mi mamá estudia en Piedecuesta, yo vivía frente a la normal, siga estudiando en la normal, y de pronto todos mis amigos quedaron allá, en la normal. Pero siempre he tenido esa curiosidad por experimentar nuevos retos, y vi un artículo del colegio
en donde había unas personalidades importantísimas. Entonces, Rodolfo González García, procurador. Y mucho más atrás, todo lo que hubo. Carrizosa. Santander, claro. Entonces, dije yo, este es mi colegio. Usted sí sabe que en el Colegio Santander se dictaba francés. Y algo increíble, se dictaba latín, era por obligación. Bueno, como cualquier materia, ¿no? Pero se dictaba latín. Mi papá sabía latín porque era egresado del Colegio Santander. El colegio tenía unos niveles, yo alcancé, gracias a Dios, a estar en la transición de ese gran colegio a lo que hoy tenemos, que casi todos los colegios son lo mismo. Sí, claro. Entonces el colegio tenía una vocación profundamente académica. No se dejaba especializar en nada porque era academia, y usted sabe que la academia nació en Grecia. Exactamente. La academia nació en Grecia porque la era academia es de pensamiento. Y ese pensamiento liberal era el que tenía el colegio. Claro, cuando decimos de pensamiento liberal no estamos hablando del Partido Liberal. No, hoy el Partido Liberal está más conservador que nunca. No, pero tal vez el más conservador. El más conservador. Pero mire que el pensamiento liberal me llevó al colegio. Vi 3 murales, en uno de ellos estaba el Che Guevara, Camilo Torres y Santander. Sí. Y estaba la frase de la Revolución Francesa. ¿Sí? Sí. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿En francés cómo se dice? No lo sé. Liberté, igualité, fraternité. Sí. Así está en y ese es el escudo. Y ese es el escudo del colegio. Sí, claro. Santander, claro. Y alrededor esa frase. Cuando usted entra a un colegio que tiene ese escudo, que tiene esos principios, con unos maestros como Germán Obando Saavedra, claro, el profesor Mojica, que murió hace años, Cabaric, el coordinador. Hombre, usted dice, este es lo que yo quería hacer, donde yo quería llegar. Y en ese colegio vivíamos la democracia de forma increíble, ¿sí? Teníamos asamblea estudiantil santanderina. El CES tenía una oficina que tenía casi 30 años o 40, no sé cuántos años, porque ya existía antes de la ley de educación el Consejo Estudiantil Santanderino como un órgano fuerte. Claro. De ahí conocí a personas como Oscar Jair Hernández, que hoy es columnista. Sí. Él estudió varios años en el colegio. Y era algo vibrante, algo que me marcó la vida para siempre, ¿sí? Yo fui fundador con otros amigos, con la ayuda también de un gran personero que tuvo el colegio, que se llamó Edwin. Y Edwin, que hoy es secretario privado del alcalde de Piedecuesta, Dani, el doctor Edwin, él nos adoptó y nos dio como vida y nos dio como sigan por este lado. Sí. Y nos permitió crear la emisora. Entonces yo creé la emisora estudiantil santanderina, que duró un tiempo, no duró mucho tiempo, pero tuvimos todo, luchamos por el coliseo del colegio, se logró, no como lo queríamos, pero se logró, unos computadores, no teníamos buena sala de informática. Hoy el colegio necesita ayuda. Hoy el Colegio Santander necesita que todos los que tengamos la posibilidad de liderar nos acordemos de él, porque el colegio se redujo mucho en estudiantes, aunque la rectora ha escuchado que está tratando de revivir muchas cosas. Ha bajado su nivel, eso hay que reconocerlo. Ha bajado el nivel y no tiene la característica que tenía. Mire, cuando yo estudié en Santander, en la jornada de la tarde había aula abierta. El que quería estar estaba, el que no quería estar no estaba. Aula abierta. En la mañana. Eso pensarlo hoy en día es imposible. Prácticamente imposible. Incluso en las universidades. Totalmente. No, yo entré al SENA y el SENA era pero es que una escuela, sí. Claro. Pero el colegio marca totalmente la vida. O sea, el Colegio Santander me marcó profundamente mi pensamiento. Mi padre fue conservador, pero dicen que fue el conservador más liberal de Piedecuesta. ¿Sí? Más sin embargo, mis ideas son de libre pensamiento, por no enmarcarlas dentro del liberalismo, de libre pensador, de un pensamiento totalmente radical
en la defensa de los derechos de las personas, en no pensar que hay un Estado que mande de tal forma que pierda la individualidad del ser humano, que constriña, domine, pero que también haya un Estado que le garantice a las personas el disfrute de sus derechos. Eso lo aprendí en el Colegio Santander. Dice Juan Manuel Blanco, dice, vida digna, sí. Ese es el principio de Juan Manuel Blanco. Empleo para Santander, cadena productiva de servicios, potencia ambiental agrícola, turística, cultural, gastronómica, educativa, de investigación, de salud y sostenible. Hombre, lo dice un administrador de empresas, pero es un comunicador completo. Tiene una historia, esa trayectoria, ¿cómo fue en la comunicación social? Bueno, todo empezó por un señor que me entrevistó hace unos pocos días, don David Lizarazo Castillo. Sí. Él era compañero de mi papá de oficina. Ellos eran cercanos en el centro comercial de Piedecuesta, que era el Villa de San Carlos, el único que había en ese momento. Don David me entrevistó algún día y me dijo, ¿usted por qué no hace una sección en el programa que yo tengo? Estamos hablando de... Yo tenía 14 años, mi papá murió. A los pocos meses, don David me metió en el programa Panorama Informativo y yo empecé a hacer una sección que llamaba Panorama Juvenil. Siempre ponía una cancioncita y daba una opinión sobre algún tema de actualidad. Después, con Gonzalo Jaimes Almeida, empecé a trabajar en las crónicas del programa de Gonzalo, de un magazine dominical. También hice musical del viernes. Hice también notas del noticiero con Andrea Castañeda, una comunicadora social muy importante en el país que estuvo en Piedecuesta. Posteriormente hice radio con Pocho. ¿En dónde? En Radio Primavera. Se llamaba Deporte de Primera con Radio Primavera, con Alfonso Suárez, con Pocho. En radio disfruté del fútbol. Realmente eso fue lo que porque me apasiona el fútbol, entonces disfruté mucho. ¿De qué equipo? Bueno, yo yo soy franco. Sí. Yo no soy de los que dicen, no, como voy para la política tengo que ser hincha del Bucaramanga. Sí. Yo amo a Piedecuesta y seré hincha del equipo que Piedecuesta saque por encima de todos. Sí. Porque ya lo he vivido. Sí. Con un equipo que tuve que llamó Fundejoven, pero desde niño soy hincha del América. Me llamo Juan Manuel por Juan Manuel Bataglia. Ah, caramba, Bataglia. Nací en el 82. Usted, claro. Amo el Bucaramanga. Cuando juega le hago fuerza hasta que juega con el América. Tengo que confesarlo. Aquí sobre esta mesa lo único que falta es el símbolo del Atlético Bucaramanga, es lo único. Claro, pero fíjese que yo aprendí a querer mucho el Bucaramanga. Pero no, es tomando porque el pelo, alcancé a trabajar Pocho. Sí. Me llevó a los partidos y Juan Manuel González, yo creo que ni se acuerda de mí, porque él narraba los partidos y Pocho, como hizo parte del combo deportivo de Caracol, me llevaba como, vaya, haga la nota en tal tribuna. Sí. Y yo fui a todos los partidos del Bucaramanga casi 2 años. ¿Y hacía notas en las tribunas? Las tribunas. En ocasiones hacía... Ahí debía habérmelo encontrado. Claro, hacía... Yo no le fallo al Bucaramanga. Y el Bucaramanga lo aprendí a querer y lo quiero. Yo no quiero que haya ningún hincha del América, del Nacional, de Millonarios, que viva acá. Al Bucaramanga. Claro que lo quieren, por supuesto. Algo importante del Bucaramanga es la reestructuración institucional que debe tener. Sí, porque mire cómo estamos, ¿no? Al borde de un precipicio. En el fútbol hay que democratizar los equipos. Claro. El equipo es una pasión, los equipos son pasiones. Esa pasión controlada, ¿no? Tiene que estar sustentada en la propiedad del equipo. El nivel argentino o en otro, el Real Madrid, el Barcelona, eso tiene que hacerse, claro, para que haya decisiones colectivas, porque son colectivos. Sí, son decisiones colectivas, exactamente. Aquí estamos con la decisión de una sola persona, ¿no? Y esos equipos que son decisiones de una persona se vuelven caprichos de la persona. Claro. Caprichos. Y unas instituciones nunca deben ser de una sola persona. Yo considero eso. El Bucaramanga ha tenido muy buenas experiencias. Recuerdo el Bucaramanga de Carlos
Mario Hoyos, que fue un Bucaramanga que nos hizo vibrar a todo el país. Ustedes no conocieron el Bucaramanga de 1975, es tal vez el mejor Atlético Bucaramanga que ha habido en la historia moderna, digamos. Pero era un Bucaramanga bien interesante, futbolísticamente hablando. El fútbol colombiano ha perdido el toque. Yo soy apasionado del fútbol, yo no me perdía Carrusel Deportivo, antes de Carrusel Deportivo, Todo Fútbol de Caracol. No, pero avancemos un poquito en ese trabajo suyo como comunicador. Entonces me fui, que me interesa bastante. Me fui de por radio. Todo lo que él dice acá, que es bien. Después de radio fui al programa de la universidad, donde entré a estudiar, que fue en la Santoto, entre otras. En la Santoto tuve la oportunidad de hacer un foro del cual nacieron unos programas para estudiantes de colegio, que se llamó Perfiles 1, que era como las vocaciones de los estudiantes de la misma universidad, yo los entrevistaba, y el otro se llamaba Carpeta de Apuntes. Carpeta de Apuntes era el programa que contaba en los colegios qué estaba pasando, y era una forma de la universidad de enganchar al estudiantado. También participé con el profesor Oscar en la producción de Por los Caminos del Gran Santander, que era muy parecido a un programa que yo hacía con Gonzalo, que era Por los Caminos de mi Barrio. Sí. También estuve en Más Televisión, el canal de la familia Caballero. Estuve haciendo 2 programas, Juventudes al Aire, que era recoger y retomar un proyecto de Patricia de Pato Caballero, Pati Caballero, sí. Y de Generación en Generación, que era un programa muy divertido, en donde una fundación que tuve que llamaba Fundajoven, todos los muchachos de la fundación, desde la producción, la edición, la cámara, la reportería, hacían el programa. Entonces contábamos la historia de cómo era la juventud en otras generaciones y cómo somos ahora. ¿Cómo somos ahora? Uy, qué diferencias, ¿no? Sí, y era muy entretenido. Y pues eso ha sido el recorrido en el tema de comunicación, televisión y radio, y eso me sirvió muchísimo para entender cómo comunicar, pero también cómo la gente requiere entretenimiento. Correcto. No solamente es estudio, ¿no? También tienen que entretenerse, pero hay que comunicar e informar cosas más concretas, más reales. Y la oportunidad de ir conociendo, pues obviamente, lo que pasa con la gente, lo que le acontece a la gente. O sea, usted tiene, por eso yo digo que usted cuente todo esto, porque da a entender de su trasegar como líder, ¿no? Ha sido fuerte desde muy temprana edad. Sí, y eso tiene que ver con todo esto. Yo fui candidatura. Yo no lo cuento en la hoja porque no había, o sea, ahora hay que hacer muy cortos los textos. Sí, no cabe. No cabe, hecho, sí. Pero yo fui catequista de gran parte de mi liderazgo, aparte de mi padre, de mi escuela, mi colegio, fue la formación de la parroquia. Listo. Pues vamos a hacer una pausa. Juan Manuel Blanco Delgado, candidato al Consejo de... a la Asamblea Departamental. Vea, yo por estar entrevistando a tanta gente. Candidato a la Asamblea del Departamento, Juan Manuel Blanco Delgado, número 60, ASI. ASI 60. ASI 60, bueno. Va para la Asamblea Departamental y ahorita quiero que usted me cuente sobre el asunto político, porque sabemos que la Asamblea no es que esté precisamente bien ranqueada. Sí, está mal librada, ¿no? Entonces ya regresamos con ustedes con Juan Manuel Blanco Delgado.